4 prácticas. Como les comenté, las prácticas van a ser rotatorias, ¿no? Primero vamos a certificar los grupos, primero quienes quedaron en cada sección, y segundo, pues tienen que informarme cuáles son los grupos o ustedes agruparse. En este caso serían grupos son 18, ¿verdad? Y van a son 18 deberían ser 9 y 9. Profe, así que había un grupo de 3. ¿Ah? Había un grupo de 3. Sí, habría un grupo de 3. Ah, bueno, pues ese grupo sería yo, Carlos y Graviela, en tal caso, que somos los de 10 a 12. Ah, profe, para las 8, Junior, Mauricio y yo. Pero quedado. Yo estoy para las 10, profe. Ya va, vamos a repasar quiénes están de 8 a 10. Según esto tenía de 8 a 10 a Junior, José Gregorio, Mauricio, Eduardo. A ver, tengo 3, 6, 9. No, aquí, esto hay que redistribuirlo porque tengo aquí 11 en el grupo de 8 a 10. ¿Quiénes habían dicho que de 8 a 10? A ver. Yo, aquí profe. tengo... Yo, profe. Ajá, pero ya va. Keila está de 8 a 10. Gabriel está de 8 a 10. Sí. Luis, de 8 a 10. Omar, de 8 a 10. Henry, de 8 a 10. Eduardo, de 8 a 10. Mauricio, de 8 a 10. José Gregorio, de 8 a 10. Y José Alejandro, de 8 a 10. Pero aquí 3, 6... No, profe, yo estoy de 10 a 12. ¿Quién? Yo. José. José Puente, ¿no? Ajá. Tú estás de 10 a 12. Sí, tú estás de 10 a 12. No, Junior es el que está de 8 a 10. A ver, repaso. Está Junior, José Gregorio, Mauricio, Eduardo, Henry, Omar, Luis, Gabriel y Keila. Y el resto están de 10 a 12. Ajá, de 8 a 10. Entonces, los grupos sería grupo 1. Serían 4 grupos. Ajá. El grupo de 3 personas me dice Keila que serían ellos, ¿verdad? Keila. Junior y Mauricio, profe. Ok. Ajá. Grupo 1. Ajá, José Gregorio conmigo. Puede ser el primer grupo. José Gregorio. Y Henry. Ajá. Grupo 3. Y el 4.
El 4 sería. ¿Quién falta? Ahí, profe, lo que quedamos. Mari Luis. O Mari Luis. Ajá. No sé, Jennifer y Mareliani, ¿dónde van a, si van a ir de 8 a 10 o de 10 a 12? Sería bueno que vaya una en un grupo y otro en otro para que. O si van en el grupo de 8 a 10 o en el grupo que vayan, tienen que incorporarse. Ahí también está José Francisco. En algunos de los grupos tienen que quedarían varios grupos de 3, pues. Pero considerando que las chicas son que Jenny y Elian y José Francisco son oyentes. Grupo. José Francisco seguro va en la mañana. Ajá. Temprano, de 8 a 10 seguro. Ajá. Que trabaje con ustedes. Ese la agarro yo que no tengo grupo. Pero tú estás, Andrés, tú estás en el de 10 a 12, ¿no? Ajá. Ajá, de 10 a 12, ¿quién sería? ¿Andrés? ¿Con quién? No sé, mi compañera me abandonó. ¿Quién era? Leonela. Leonela. Ajá. Con el que sea, profe. Ajá. De la sección 2, ¿quiénes se han conformado el grupo? Anderson. Profe, Carlos, Graviela y yo. ¿Cómo leo, profe? Carlos. Graviela y yo. No se puede. Ajá. En el grupo. Eso sería de 10 a 12. Ajá. Faltan. Anderson, Pedro. En el de 10 a 12 voy yo con José Valera, profe. ¿Ah? En el grupo de 10 a 12 voy yo con José Valera. Ajá, voy. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Valera. Ajá. ¿Qué más? Profe, ¿quiénes somos los del grupo 2? De 10 a 12. Del grupo 2 están Anderson, Pedro, María Gabriela, Glenda, Andrés, Edgar, José Gregorio, José Leonardo y Carlos. Bueno, profe, tendría que ver con quién, porque todavía no sé. Andrés está solo, no sé si trabaja con Andrés. Bueno, con Andrés. Pues ya le dije a Francisco ahorita. No, pero Francisco, recuerda que Francisco es oyente. Le hacemos grupo de 3. Sería un grupo de 3, o sea, si entra Francisco, serían otro grupo de 3, pero Francisco es oyente. Bueno, pero. Entonces sería Anderson, Andrés y Francisco. Y José Francisco. Profe, una pregunta. Por lo menos nosotros que somos de oyentes, ¿no podemos hacer un grupo? No, preferiblemente no, porque van a ser los grupos de ellos. Van a ser ya los 4 grupos. Entonces más bien quedarían grupos de 3, porque recuerda que son 4 grupos nada más porque tengo 4 aparatos. Ok, chévere. Entonces tendrían que incorporarse en alguno de los grupos que ya están. Entonces, el grupo 1 ya está formado.
Aquí está Andrés, José Francisco y Anderson, ¿verdad? En el grupo 2 sería Carlos, Gabriela y José Puente. Y en el grupo 3, Pedro y José. Faltaría Glenda y Edgar. Pero yo estoy en el primer grupo, profe, el de 8 a 10. Tú estás en el grupo de 8. Sí, tú, Mauricio, tú estás con Keila y Junior. Ah, ok. Así que no estaba conectado, entonces no sabía si ya lo había... Ah, no, ya el grupo 1 ya está. Oye, sí, Repaso. llegó temprano, papá. No es que nos atrasa. El repaso. Grupo 1, sección 1, de 8 a 10. Grupo 1, José Gregorio y Henry. Grupo 2, Keila, Junior y Mauricio. Grupo 3, Eduardo y Gabriel. Grupo 4, Omar y Luis. En la sección 2, en el grupo 1 está Andrés, Anderson y José Francisco. Pero recuerden, José Francisco como oyente. Grupo 2, Carlos, Gabriela y José Puentes. Grupo 3, Pérez, José Valera. Y por descarte sería Glenda y Edgar en el grupo 4. Entonces Jenny y Eliani tienen que decidir en cuál de las secciones van a entrar y con quién van a trabajar. Profe, no sé si pueda con Gabriel y Eduardo en la mañana. Ajá. Entonces Jenny estaría con Gabriel, Eduardo y Glenda que esté con, no sé, Eliani va a estar con nosotros también. Ah, ¿y Eliani con quién? Con Henry. Ajá, Henry José Gregorio. Ajá. Listo. Entonces ya estamos completos. Bien, ¿cuáles son las prácticas que van a hacer? El grupo 1 va a ser la práctica, mañana van a arrancar con la práctica 1. El grupo 2 va a ser la práctica 2. El grupo 3 va a ser la práctica 3 y el grupo 4 va a ser la práctica 4. La práctica 1 es relés de sobrecorriente. Allí en el Classroom está la práctica. Relé de sobrecorriente con el probador multiamp, que es el probador, la cajita marrón. Grupo 2 va a ser relé de sobrecorriente restringido por voltaje. Esa es la práctica 2. La práctica 3 es La práctica 3 es relé de subtensión y sobretensión. Y la práctica 4 es relé direccional. Entonces, esta semana van a arrancar con la práctica, cada uno con las prácticas que les asigne. La siguiente semana se van a rotar, no van a cambiar de equipo, sino que van a cambiar de relé. Ustedes se les va a asignar el mismo equipo para todas las prácticas. En el único que van a cambiar de equipo es en el de cuando les toque hacer relé direccional, porque ese necesitan desfasar voltaje y corriente, entonces tienen que utilizar el relé, el EPOC, el azul, el digital. Entonces van a arrancar mañana, arrancan con las primeras prácticas y la siguiente semana se rota. El que hizo la práctica 1 va a hacer la práctica 2 y así sucesivamente, hasta completar las 4 prácticas. De ser posible, o sea, ya mañana es la primera práctica y se van a familiarizar con los equipos y todo eso. En lo sucesivo, sería bueno que pudiéramos preparar 2 prácticas para el mismo día, para que nos rinda. ¿Sí? Porque son bastantes prácticas y la idea es que traten de probar la mayor cantidad de los relés que tenemos allí. Entonces, mañana, al comienzo, pues les daré una práctica introductoria de cómo se usan los equipos y arrancan de una vez con la práctica, pero sí es bueno que lean la práctica respectiva
y vean cómo que hagan sus anotaciones, qué es lo que deben anotar. Valga la redundancia. Hagan sus anotaciones de cuáles son las medidas que deben de tomar en cada una de las prácticas, ¿sí? Allí en la práctica está todas las indicaciones y está de muy fácil entendimiento, ¿no? Cualquier duda, pues igual mañana la aclaramos. ¿Claro? Sí, profe, una pregunta. Eduardo, Gabriel, ¿qué grupo es que son? Voy. Porfa. Eduardo, Gabriel, son el grupo 3. Repaso. Chévere, Grupo, gracias. sección 1, grupo 1, José Gregorio, Henry y Eliane. Grupo 2, Keila, Junior y Mauricio. Grupo 3, Eduardo, Gabriel y Jenny. Y grupo 4, Omar y Luis. Sección 2, grupo 1, Andrés, Anderson y José Francisco. Grupo 2, Carlos, Gabriela y José Puente. Grupo 3, Pedro y José Valera. Y 4, Glenda y Edgar. De esta forma le voy a pasar un capture. Les voy a pasar por el grupo el capture para que estén claritos. Disculpe, pero está acoplando aquí, ¿no? Entonces aquí en el grupo está ya cómo quedaron los conformados los grupos. Bien, vamos a arrancar entonces. Vamos a dar un repasito de la clase anterior, que se trató de qué fue. Era de los otros tipos de relés. Ajá, ¿de cuáles? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ajá, ¿de cuáles fueron los relés que tratamos en la clase anterior? Del relé de distancia. De relé de distancia. ¿Qué mide el relé de distancia y por qué se le llama de distancia? No. Bueno, está relacionado, pero ¿cómo mide la impedancia?
por la relación entre el voltaje y la corriente. Mide indirectamente la impedancia. No es que es un ohmmetro que vamos a colocar en el sistema, sino que vamos a colocar vamos a medir es voltaje y corriente, y vamos a medir la relación entre voltaje y corriente, que no es otra cosa que la impedancia. ¿Y por qué se le llama de distancia? De eso no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Tenía que ver con lo que dijiste al principio, que de la impedancia de la línea. Recuerden que la impedancia de la línea viene caracterizada con la impedancia, o viene definida por la impedancia característica, que viene dada en un metro. ¿Sí? Y lo que yo voy a medir aquí es voltaje, corriente, que es ohm. Entonces, si yo relaciono ese voltaje y corriente que estoy midiendo y lo divido entre la relación entre la impedancia real de la línea, ¿qué me va a dar? Longitud. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, se le llama de distancia precisamente por eso, porque puedo, haciendo la relación de la impedancia medida y de la impedancia real de la línea, yo puedo tener de alguna forma la longitud o el punto de ocurrencia de la falla. Entonces, por eso se le llama relé de distancia. Decíamos que lo que hacía era medir directamente o indirectamente la impedancia de la línea, midiendo la relación voltaje-corriente y mediante lo que se denomina impedancia aparente. La impedancia aparente que me mide la relación de voltaje y corriente desde un punto. Entonces, ¿desde qué punto lo voy a medir? Desde el punto de conexión del equipo. Normalmente los relés de distancia van a trabajar igual como el relé direccional y el relé diferencial, van a trabajar con dos cantidades. En este caso van a trabajar con un voltaje que lo podemos obtener a través de un transformador de potencial y una corriente que la vamos a traer a obtener de la línea, a través de un transformador de corriente. Entonces, ese equipo interna y aquí va a estar recibiendo el voltaje y la corriente e internamente está midiendo la relación B entre I. Y la impedancia que está viendo de aquí en adelante se le denomina impedancia aparente. Por allí lo que hicimos fue repasar la ubicación de las impedancias de un circuito en el plano XY, donde el plano X representa el plano imaginario y el plano y el eje Y representa el plano imaginario y el eje X va a representar el plano real o el eje real de la impedancia. Entonces ese plano se le denomina plano RX. Allí podemos representar la impedancia tanto en módulo, en forma fasorial como en forma rectangular, ¿sí? Podemos representar la impedancia con su módulo y ángulo, y sabemos que ese módulo y ángulo está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. ¿Para qué nos interesa esto? Para poder representar en el plano las diferentes impedancias aparentes que pudiera observar o determinar un relé dependiendo del punto de ubicación. Entonces, esa impedancia aparente, como les dije, es una relación entre el voltaje y la corriente en el punto de ubicación del relé y indirectamente o directamente está relacionada con el flujo de potencia activa y potencia reactiva en el circuito. La resistencia está asociada a la potencia activa, sabemos claramente eso, y la potencia y la impedancia
Y la admitancia está, la impedancia está, la parte imaginaria de la impedancia está asociada con La reactancia. la potencia reactiva. La reactancia está asociada con la potencia reactiva. Se me fue el término. Entonces, aquí lo que voy a estar midiendo es la impedancia aparente vista en cada punto. Entonces, dependiendo del punto de ubicación, si yo tengo un sistema como este, dependiendo del punto de ubicación de el transformador de potencial, el transformador de corriente, voy a medir la impedancia que ve el sistema de ahí en adelante, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema como este, la impedancia característica de cada una de las líneas es lo que estaría midiendo idealmente el relé que coloque aquí, ¿sí? Más adelante vimos que ese relé va a tener diferentes zonas de... Ese relé yo lo voy a ajustar con un valor de impedancia determinado. Y ese valor de impedancia determinado va a depender de la línea que yo voy a proteger. Si yo coloco un relé que va a proteger la línea ABC, pues lo voy a ajustar, o el parámetro de ajuste que le voy a colocar es la impedancia del módulo y ángulo de la impedancia entre la línea B y C. Normalmente los relés de distancia vienen caracterizados para trabajar en 3 zonas de operación. La primera zona de operación, que tiene que tener una operación instantánea, y normalmente se calibra para que opere entre un 80 y un 90% de la impedancia de la línea que está protegiendo. Una segunda zona que va a ser temporizada y se va a calibrar con hasta el 120% de la línea que está protegiendo, y una tercera zona que pudiera cubrir hasta el 200% de la línea que está protegiendo. Pero esa zona 2 y la zona 3 normalmente van a actuar con una temporización, o sea, van a estar como respaldo de la primera zona. ¿Qué va a medir el relé que yo coloqué aquí? Pues va a medir la impedancia vista hacia adelante normalmente. Entonces va a medir la relación voltaje-corriente, y si ocurre una falla en cualquiera de los puntos, pues va a medir la impedancia vista, la relación entre el voltaje y la corriente de falla que está circulando allí. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ocurriera una falla en la barra C, pues el relé se limitaría a trabajar con la impedancia entre B y C. Si ocurre una falla en D, el relé tendría que haberlo calibrado para determinar la falla que hay entre B y D. Pero normalmente para cada una de las líneas, pues yo debería tener un relé. Entonces el relé que está ubicado entre B y C, pues sería la protección principal para la línea BC. Y el relé que está y va a tener de alguna forma abarcar con su segunda y tercera zona, va a abarcar la línea CD y serviría como respaldo a la protección principal que debería tener la línea CD, que debería estar ubicada con un relé alimentando de la barra C y midiendo la corriente que sale de la barra C. ¿Me explico? Cada punto, cada inicio de la línea, yo debería tener un relé que protege en su primera zona, o en su protección principal va a proteger a la línea donde él está ubicado. Y él va a tener una segunda y una tercera zona que van a actuar con un retardo para esa línea que está protegiendo, pero también va a servir como respaldo para la siguiente línea. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces aquí pues habíamos visto cómo dependiendo de dónde estaba ubicado el relé, pues era la impedancia, los equipos, el medidor de voltaje y corriente, dependiendo de dónde va a estar ubicado, es la impedancia que va a haber. ¿Cómo se conforman los relés de distancia?
Los relés de distancia se van a conformar usando la combinación de los relés que ya vimos. El relé sobre corriente, un relé sobre tensión o subtensión, el relé direccional y por supuesto esos relés están, siempre van a tener un par de restricción dependiendo de si es de atracción o si es de inducción. La mayoría de los relés de distancia pues tienen una combinación entre los dos. A veces tienen una parte que es de atracción y otra parte es de inducción, o a veces son completamente de inducción. Les comentaba que los relés ¿quién está por aquí? Junior. Que cada uno de los relés se conforma con la combinación de un relé de sobrecorriente y un relé de sobrevoltaje o un relé direccional. El primer relé que vimos es el relé de impedancia y ese está conformado o se construye con la combinación de un relé de sobrecorriente y un relé de sobrevoltaje. En la práctica que van a hacer mañana, por ejemplo, los que van a hacer relés de sobrecorriente restringidos por voltaje, más o menos ese es la misma filosofía. Van a operar con corriente, pero voy a tener un punto de alimentación que lo va a restringir, que es el voltaje. Entonces, la combinación o la formación del relé de impedancia es de un relé de sobrecorriente con un relé de sobrevoltaje. Por supuesto, va a tener el par de restricción. Y ese par, para determinar la característica, en este momento lo vamos a obviar y vamos a decir que es 0. Entonces, ¿cuándo va a operar el relé? Cuando este par sea mayor que 0. Y eso me va a indicar que lo que me va a generar aquí es una relación voltaje-corriente, que no es otra cosa que impedancia, y me va a decir que va a ser menor o igual que un valor K. Ese valor K, lo que representa en el lugar geométrico de esta característica es una circunferencia cuyo radio es el valor K. ¿Y quién es ese valor K? Normalmente es la magnitud de la impedancia de la línea que yo quiero proteger, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente de este relé? Que es un relé que va a operar en cualquiera de las direcciones, es decir, no es direccional. Él puede ver fallas hacia adelante y puede ver fallas hacia atrás. Les decía en la clase anterior que lo ideal es que siempre se busque proteger hacia adelante, que las fallas siempre sean detectadas, siempre considerando el flujo de potencia desde la fuente a la carga. Entonces, se trata de que todos los equipos de protección vayan en esa dirección. Entonces, este es el inconveniente que tiene el relé de impedancia. Principalmente se utiliza para proteger líneas cortas, líneas de distribución, líneas muy cortas. Y una forma de mejorar su operatividad es combinarlo con un relé direccional para darle direccionalidad y definir en qué sentido va a operar. Pero para evitar ese inconveniente, pues se creó una combinación de lo que es un relé direccional. Esta es la característica de un relé direccional operado con corriente y polarizado con voltaje y se combina con un relé de voltaje. Al determinar el valor del par para que el relé opere, la característica que me da es que Z es menor que K veces coseno de tita menos tau. ¿Quién es K? Una constante de fabricación. Tita es el ángulo de desfasaje entre el voltaje y la corriente y tau es el ángulo de par máximo dado por el fabricante del relé y me da la direccionalidad del relé. El ángulo en el cual el relé va a tener su punto óptimo de operación. Entonces aquí hay una combinación de un relé direccional con relé sobre voltaje y esta característica tiene un lugar geométrico que es también una circunferencia, pero una circunferencia trasladada que pasa por el origen del eje coordenado.
¿sí? Y esa característica o esta característica la vamos a definir, la K que tenemos aquí en la característica va a representar el diámetro de esa circunferencia. ¿Quién es ese valor K? Pues normalmente es la magnitud de la impedancia de la línea que yo voy a proteger, de la impedancia real de la línea que yo voy a proteger. Entonces, ¿cuándo va a operar el relé? Cuando la impedancia que está midiendo el sistema, se está midiendo en el sistema, o sea, la relación voltaje-corriente, caiga dentro de esta zona de operación. Tiene la ventaja de que ya este relé es direccional. Va siempre a operar mirando hacia adelante o en el cuadrante positivo del plano. Y por último, se hace una combinación también utilizando la direccionalidad de un relé direccional, pero en este caso, en vez de combinarse con un relé de sobrevoltaje, se combina con un relé de sobrecorriente. Y ese relé me va a dar una característica que es una característica donde viene dada por Z, por el coseno de tita menos tau, y eso va a ser menor que un valor K. Si observan esta característica, eso no es otra cosa que la reactancia o la resistencia de la línea. Cuando tau vale 0, esto sería Z por coseno de tita, y eso es R. Y cuando tau vale 90, esto es coseno de tita menos 90, que es Z por seno de tita, que eso es X. Entonces, a este relé se le denomina relé de reactancia. El lugar geométrico de esta característica es una línea recta que pasa perpendicular a una línea que sale del origen, y esa línea que sale del origen va a tener un valor o se va a caracterizar o se va a ajustar a un valor que es el módulo de la impedancia de la línea, ¿sí? Igual como en los casos anteriores. Esa característica, esa línea también va a tener como desfasaje, o para caracterizarla, en función del ángulo de par máximo que tenga el relé. Entonces se dibuja la línea de par máximo que pasaría por el origen y se ajusta con el módulo del valor de la impedancia de la línea que va a proteger, y perpendicular a ella se pasaría la característica del relé, y la zona de operación de ese relé sería la zona que cubre hacia atrás la línea definitoria. Entonces, a este primer relé se le denomina relé de impedancia. A este segundo relé se le denomina relé ohm, y a este relé mho, perdón, y a este se le denomina relé ohm. ¿Sí? ¿Claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ese es un repasito de lo que vimos en la clase anterior. Algo que es importante definir aquí es cómo representar un relé de voltaje o un relé direccional en el plano XR. Y definíamos que al trasladar el plano que teníamos de voltaje en un diagrama fasorial de un relé direccional, el ángulo de par máximo que me definía el relé direccional en el plano XR estaría en sentido contrario. Y entonces eso me cambiaría de alguna forma la dirección de ubicación del relé direccional. ¿Me explico? ¿Recuerdan cómo pasamos de aquí para acá? Explícale de nuevo, profe, que no capté, por favor.
Ajá. Recuerden que en el relé direccional nosotros partíamos de tener un voltaje de referencia. En función del voltaje de referencia dibujábamos la línea de par, dibujábamos el ángulo de par máximo, ya sea que sea positivo o negativo. En este ejemplo se está colocando que sea negativo. Se dibujaba la línea de par máximo y perpendicular a ella dibujábamos la zona de operación del relé, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Ahora este plano, cuando yo lo combino con un relé de sobrevoltaje para obtener el relé MO, yo lo tengo que representar en el plano de un relé de distancia, que es el plano XR. Entonces, el voltaje de alguna forma lo tengo que relacionar con la impedancia. Entonces, la impedancia que voy a medir es voltaje sobre corriente. ¿Sí? Aquí tengo, entonces dibujo cómo sería el plano de la impedancia en el plano XR. El voltaje que voy a tener aquí está con 0 grados y la corriente, vamos a asumir por ejemplo que en la línea de par máximo hay una corriente que tiene un ángulo de menos tau. Y de allí me determina que Z, la relación en módulo voltaje-corriente, va a tener un ángulo tau positivo. Entonces la dibujo en el plano XR, magnitud de impedancia con el ángulo tau. ¿Cómo dibujo los demás puntos? El punto A, en este caso, sería el mismo voltaje, pero en ese caso la corriente, ¿cómo estaría? Sería 90 menos tau, ¿verdad? 90 menos tau. Al pasarlo me quedaría una impedancia con menos 90 más tau. ¿Lo ven o no? ¿Lo puede repetir otra vez, por favor? Otra vez. En el punto A, tomo como referencia mi voltaje B. ¿Qué valor va a tener esta corriente que pasara desde 0 hasta A? Debería tener una magnitud con un ángulo que sería menos 90 menos tau. ¿Sí? Entonces sería menos 90 menos tau, es lo mismo que yo coloque menos tau más 90, que sería este ángulo que está acá. Entonces al calcular la impedancia me quedaría con un módulo y un ángulo de tau más 90. Entonces si aquí tengo el tau, pues le tengo que subir 90, entonces el punto A que está aquí abajo ahora va a pasar para acá. ¿Lo ven? Ahora sí, ahora sí. Sí, profe. Ahora lo mismo para el punto B. Tengo la corriente en el punto B, que sería OB, el fasor OB, estaría con un ángulo de ¿quién? Este ángulo, que es 90, pero en este caso le voy a restar menos tau. 90 menos tau. Al sustituirlo acá, me quedaría menos 90 más tau. Entonces aquí está menos 90 más tau. Y entonces me quedaría el punto B en el otro extremo. ¿Sí? Entonces es cómo pasar la característica del relé direccional a el plano XR, que es el plano que vamos a utilizar para representar todo lo que son los relés de impedancia. ¿Claro? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, en esa forma, pues ya puedo representar los diferentes relés combinados en su condición normal, voltaje y corriente, con un relé direccional representado en el plano XR. Como les decía, las características del relé MO y el relé OM. El relé MO y el relé de impedancia van a ser una circunferencia, uno que pasa cuyo centro es el origen y la otra que pasa por el origen. En el caso del plano del relé OM o el relé de reactancia, el
lugar geométrico, en vez de ser una circunferencia, va a ser una recta, cuyo característica la voy a dibujar conociendo la línea de par máximo, y perpendicular a esa línea de par máximo voy a dibujar la característica para dibujar la zona de operación del relé. Este relé particular va a tener, ¿por qué se le llama ohm o de reactancia? Por lo que les comentaba. Si tau es igual a 0, el valor que voy a tener es el de una resistencia, y si tau es igual a 90, el valor que voy a tener es de una reactancia. Entonces, en función de la resistencia, la reactancia del sistema que yo quiera proteger, pues yo voy a definir la zona de operación del relé. Hay casos en el que es necesario combinar estos relés, que de alguna forma no son direccionales tampoco, porque aquí yo puedo operar en muchas direcciones. Aquí yo puedo operar en muchas direcciones, o sea, yo pudiera ver fallas hacia atrás. Entonces se combina con relé MOV, y esa caracterización se utiliza para casos particulares donde se necesita mucha precisión. Esta combinación se usaba más en los relés electromecánicos. En los relés digitales hay ahora la ventaja de que yo esta curva yo la puedo programar, y esa curva ahora puede ser un paralelepípedo, puede ser una elipse, y en función de lo que yo quiera proteger, pues yo programo el relé para que me dé una característica direccional y ajustada a lo que yo quiero. Entonces, esta aplicación pues era se utilizaba más a nivel de relés electromecánicos. Pero como les digo, siempre es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque aún en la mayoría de las subestaciones, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, en la mayoría de las subestaciones todavía podemos conseguir relés electromecánicos. ¿Por qué? Porque han resultado ser lo suficientemente robustos y de alta confiabilidad, y por eso pues se siguen utilizando. Esto ya lo comentamos. Esto es lo que les decía, que ya podemos definir la zona de operación o la característica del relé, en vez de ser una circunferencia, sea un rectángulo, un paralelepípedo o una elipse. ¿Qué es lo que mide el relé? El relé no mide directamente la impedancia de la línea, él mide indirectamente la impedancia de la línea. Entonces él va a medir el voltaje que sale de un transformador de corriente, y la corriente que sale de un transformador de potencial, y la corriente que sale de un transformador de corriente. Entonces ya está midiendo de alguna forma valores reducidos. Por tanto, la impedancia secundaria que ve el relé va a ser la impedancia real primaria, o sea, la relación voltaje-corriente primario, pero dividido entre la relación del transformador de potencial entre la relación del transformador de corriente. Es decir, que voy a medir una impedancia reducida. Algo que es importante tomar en cuenta a la hora de calibrar los relés de distancia es considerar dependiendo de la distancia de la línea que yo quiera proteger, tengo que considerar o no la resistencia del arco. ¿Cuál es la resistencia del arco? Pues una resistencia que se va a formar en el momento de ocurrir una falla. Y esa resistencia del arco, pues, se han determinado a través de formas empíricas, pero esas formas empíricas relacionan la resistencia del arco con la longitud y con la corriente de falla en ese momento. Entonces, esa resistencia, si yo tengo ya el análisis de fallas de una línea, de un sistema de potencia, pues conozco las corrientes posibles de falla. Si conozco la corriente de falla y conozco la longitud de la línea, pues yo puedo determinar cuál es la resistencia de arco. Si esa resistencia de arco es proporcional o es significativa a la hora de ajustar la impedancia de la línea, la tengo que considerar
no puedo considerar solamente la Z de R más JXL, sino que a esa R le tendría que sumar la resistencia del arco para poder ajustar adecuadamente el relé y que no vaya a operar inadecuadamente. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿por qué es necesario tomarla en cuenta eso? Porque esta impedancia puede reducir los valores de la corriente de falla, reduce la caída de voltaje en la fase fallada, incrementa el valor de la impedancia medida y pues limita la sensibilidad de la protección que yo estoy ajustando. Por aquí les comentaba de que en el caso del relé MO, que sería esta característica, como la característica del relé MO pasa por el origen, es probable que cuando pase por aquí, el voltaje sea 0. Entonces hay una alta probabilidad de que en ese punto el relé no opere. Entonces, para evitar eso, se desplaza el relé del origen inyectándole un voltaje adicional que lo puedo sacar de cualquiera de las otras fases de donde tengo ubicado el relé. Por ejemplo, si tengo un relé ubicado en la fase A, puedo tomar un voltaje proporcional o una proporcionalidad de voltaje de la fase B y con eso polarizo el relé direccional para garantizar de que cuando el voltaje en la fase que falló se haga 0, el relé sigue operando, ¿sí? Entonces, eso lo que implica es que la característica propia de un relé direccional o un relé de MO va a ser, ya no va a ser función del voltaje directamente, del voltaje de línea que estoy midiendo, sino que le tengo que sumar un voltaje adicional para obtener ese desplazamiento de la característica del relé. Entonces, esa proporcionalidad o ese voltaje con el que voy a alimentar, normalmente eso implicaría que ese voltaje tiene asociada una impedancia, que sería la relación entre el voltaje de polarización y la corriente, pues la corriente siempre va a existir, y eso me va a dar una impedancia como que de traslado, y esa impedancia va a ser proporcional a una constante por el valor de K, que normalmente es el diámetro del relé que estoy utilizando, y esa constante va a ir entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? En vez de tener la característica que arrancaría desde aquí, que pasaría por el origen, lo que hago es como que correrlo hacia atrás o hacia adelante. Dependiendo de este valor, pues yo lo puedo colocar, correr un poquito hacia adelante o hacia atrás, y a eso me daría origen a la característica del relé MO desplazado. Entonces, normalmente les decía que el diámetro del relé MO lo defino en función de la magnitud de la línea que yo voy a proteger. En este caso, a ese diámetro o a ese valor le tengo que sumar este valor o esta magnitud de esta impedancia ZT. Y entonces con eso defino el diámetro real del relé y me va a dar que ese valor, por supuesto, voy a desplazar el origen del relé a un valor que no es el 0 absoluto. ¿Me explico? ¿Más o menos? Cuando yo tengo un relé MO, cualquiera de estos, él va a pasar por el origen. En este punto,
el voltaje, es probable que el voltaje sea 0. Entonces eso me limitaría la operación del relé. Para evitar eso, lo que se hace es inyectarle desde otra de las fases un voltaje pequeñito, un porcentaje, por ejemplo, el 10% del voltaje de la fase B, se lo inyecto al relé que estoy colocando en la fase A. Y con esa inyección de voltaje, lo que estoy haciendo es desplazándole el origen a ese relemo. ¿Por qué? Porque le estoy sumando siempre al voltaje que estoy midiendo, le estoy sumando un valor. Este sería el voltaje del sistema. Y le estoy sumando un valor que puede ser proporcional a la corriente, pero que va a ser y a un voltaje B1, que lo voy a sacar de otra parte, a otro voltaje que voy a sacar de otra parte. Entonces, esto me va a resultar un voltaje B1 que va a ser la suma del voltaje real más ese voltaje de proporcionalidad. Proporcional, que lo saco de otro lado. ¿Me explico? Entonces, ahora la característica o la impedancia que va a ver el relé no va a ser este B entre Z, sino va a ser este B1, no va a ser la Z no va a ser directamente la impedancia de la línea, sino ahora va a ser la relación entre este nuevo voltaje, que es la suma del voltaje nominal, más un voltaje proporcional o un voltaje adicional de polarización. La impedancia ahora va a ser proporcional a ese B1. Y sobre la corriente, pues la corriente sí va a seguir siendo la misma. Entonces, la impedancia total que varía el relé nuevo o con origen desplazado, ¿por qué se le coloca alfa? Porque ese alfa sería mi nuevo origen. Esa impedancia en el plano alfa sería la impedancia del relé, de la relación voltaje-corriente real de donde está ubicado el relé, más una impedancia proporcional a un porcentaje de voltaje que lo estoy sacando de otra parte. Normalmente de la línea adyacente. ¿Me explico? Más o menos. Entonces ahora este voltaje B1, este B1 con respecto a el voltaje B anterior o el voltaje del sistema va a tener un desfasaje de θ grados con respecto a la corriente. Ese nuevo voltaje ahora va a tener un ángulo de desfasaje θ1. Entonces la característica del relé cambiaría ahora, en vez de ser aquí B, debería ser B1 por coseno de θ1 menos tau. Entonces, en función de eso, la característica nueva que me va a dar va a ser esta característica. Y esa característica lo que está haciendo es que estoy desplazando el origen del relé. Esta Z puede ser positiva o puede ser negativa. Si yo se la paso al sentido contrario, lo que estaría desplazando el relé hacia adelante. Si yo la coloco de esa forma, la estoy desplazando hacia atrás. ¿Sí? Entonces, para calibrar el relé, normalmente lo voy a calibrar con al relé, a la impedancia real del sistema, le voy a sumar una impedancia que va a ser proporcional al voltaje que yo quiera de la siguiente fase, que puede tener la misma magnitud que el voltaje de la línea que yo estoy protegiendo, pero en un porcentaje que va a ir entre 0 y 1. O sea, por ejemplo, puede ser el 0.1% del voltaje nominal. Eso me va a dar una impedancia que va a ser función de ese voltaje entre la corriente, y esa impedancia que me ZT se la sumo a la impedancia real del sistema, y con eso establecería de dónde va a arrancar. Para eso me representaría la magnitud
del diámetro del nuevo de relé, pero el origen de ese relé no va a ser 0, sino va a ser pasando por este punto Z. ¿Me explico? ¿Más o menos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, este concepto aplica más para los relés. Algunas veces lo aplican también para los relés de impedancia, pero en lo de impedancia no tiene mucho sentido, porque a fin de cuentas el de impedancia, que es el de la característica, la circunferencia que tiene un radio K, no pasa por el origen. Entonces, tiene más sentido cuando se utiliza el relé. Bien, este era capítulo 5. Capítulo 5 muy sencillo porque solamente estamos hablando de los relés de distancia. El capítulo 6 corresponde al estudio ya de los últimos relés que vamos a estudiar antes de empezar a estudiar los elementos con que se alimentan los relés, que son los transformadores de corriente y los transformadores de potencial. De la generación de los relés electromecánicos, pues se pasó con el advenimiento de la tecnología y los avances en la electrónica, pues se empezaron a diseñar los dispositivos electrónicos. Y pues relés también, pues empezaron por ello, ¿verdad? Entonces los primeros relés, los relés electrónicos que salieron eran de tipo analógico, o los relés electrónicos analógicos. Y duraron muy poco en el mercado, porque vinieron a ser sustituidos rápidamente por los relés digitales. Y los relés digitales están basados principalmente en microprocesador. Los relés analógicos tienen la potencialidad de que van a hacer comparación de las cantidades, pero usando elementos electrónicos. Y en esos elementos electrónicos, pues si son analógicos, van a trabajar con señales analógicas y van a trabajar con circuitos integrados, resistores, inductores, capacitores, amplificadores operacionales, etc. Mientras que los relés digitales van a tener muchos de esos componentes también, pero su cerebro principal va a ser un microprocesador. Estos relés electrónicos, o ya sea los relés analógicos o los relés digitales, independientemente del tipo de relé que sea, si es de sobrecorriente, si es de sobrevoltaje, si es direccional, si es de impedancia, etcétera, ellos no van a medir esas magnitudes ahora. Ellos van a medir ahora siempre voltajes. Es decir, todos los relés electrónicos van a estar alimentados siempre por un voltaje. Internamente van a transformar ese voltaje en lo que yo quiera, en corriente, lo van a transformar voy a medir indirectamente ángulos, voy a medir direccionalidad, todo, pero a partir de que la alimentación siempre va a ser un voltaje. Entonces ahora... Una pregunta. Pero ahorita, o sea, no hay relés nuevos que midan corriente directamente, o sea, no, ya no... Se les inyecta... ¿Cómo? O sea, que si no han fabricado de ese tipo, pues que puedan medir corriente y voltaje. Miden indirectamente corriente y voltaje, pero todos los elementos internamente los transforman en voltaje. Por ejemplo, yo puedo sacar de un relé de un transformador de corriente, le inyecto una corriente al relé, ¿sí? Pero internamente lo transforma en voltaje, y las medidas que o las comparaciones, los elementos, el cálculo interno que hace el relé, todo lo hace en función de un voltaje.
Entonces, ya sea que lo alimente con corriente, con voltaje, él internamente las operaciones las hace con voltajes. ¿Sí? O sea, siempre las comparaciones internas las va a hacer en función de voltaje. Ya lo vamos a ver. Entonces, internamente, por aquí vamos a ver. Normalmente, por ejemplo, él viene con un transformador, le estoy inyectando, esto es internamente el relé, supongamos, ¿sí? Viene de un transformador de corriente, le estoy inyectando corriente, pero aquí adentro tiene otros dispositivos que me transforman esa corriente en voltaje. Y lo que yo voy a medir siempre, o la forma de operación del relé, siempre va a ser comparando voltajes. ¿Me explico? O ángulos entre voltajes, etc. Y lo mismo ocurre tanto para los relés electrónicos analógicos como para los relés electrónicos digitales. Entonces es importante que siempre todas las medidas que yo tengo, las impedancias también las voy a relacionar de alguna forma con voltaje. La direccionalidad la voy a relacionar de alguna forma con voltaje, pero eso lo hace internamente el relé. ¿Me explico, Luis? Sí, o sea, toma como referencia por lo menos que si 1 ampere son tantos voltios y trabaja así con eso. Ajá. Uh-huh. Bien. Entonces, los relés estáticos, los primeros que aparecieron fueron los analógicos. Ellos trabajaban solamente con señales electrónicas analógicas y normalmente trabajaba con señales discretas. Entonces, pues toda la señal analógica se convertía y trabajaba internamente con unos y ceros, como la mayoría de los dispositivos electrónicos. Entonces, para eso, pues, usa normalmente internamente con puertas, amplificadores operacionales, temporizadores, etc. Entonces, vamos a ver, esto lo tienen ustedes más fresco que yo porque ustedes están recién viendo electrónica, ¿verdad? La diferencia es que la mayoría de los fabricantes, pues todas las que son con puertas, en vez de representarla como la compuertica, pues lo pueden representar como un cuadrito con la letra dentro, AND, OR exclusiva. Entonces tenemos las compuertas AND, que sabemos que es para multiplicar, las compuertas OR, que me permiten sumar señales, la OR exclusiva, que me permiten sumar señales, pero de manera diferente o de manera invertida, ¿no? Entonces, si recuerdan la AND, si yo tengo dos entradas 0, voy a tener una salida 0. Si tengo una señal 0 y una 1, un alto y un bajo, siempre voy a tener como salida un bajo. Y si tengo dos altos, pues voy a tener como salida un alto. Las OR, a diferencia de las AND, suman. Entonces, si yo sumo 2 ceros, pues tengo 0. Si sumo 0 y 1, pues tengo 1. Y si tengo 1 y 1, pues tengo 1. La OR exclusiva, ¿cómo trabajaba? Uh-huh. Y si las señales de entrada son iguales, ahí si tengo las señales de entrada iguales, voy a tener un bajo, y si tengo las señales diferentes, voy a tener un alto. Está la compuerta NOT, que me permite invertir, las AD y NOT combinadas, y aquí algo, los temporizadores. En el caso de los temporizadores, aquí los temporizadores van a tener dos tiempos, un tiempo de entrada y un tiempo de salida, por decirlo así. Este tiempo A se le denomina tiempo de retardo a la energización y el tiempo B se le denomina retardo a la desenergización. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le inyecto una señal X a un sistema, no va a haber un cambio
hasta que no transcurra o el sistema no va a absorber o no va a interpretar esa señal que yo le estoy inyectando hasta que no haya transcurrido el tiempo A. Entonces, por eso se le denomina retardo a la energización. Y el tiempo B es retardo a la desenergización, que cuando se desaparece la señal X, no inmediatamente desaparece la señal Y, sino que hasta que no haya transcurrido un tiempo B, no desaparece la señal B. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, profe. Ajá. Entonces, ese concepto es muy importante que lo tengan en consideración. Los temporizadores, tiempo a la energización y tiempo a la desenergización. Sí, por ejemplo, si energicé hasta que no pasaron los 4 milisegundos, no aparece una señal en la salida. Y cuando yo desenergizo, hasta que no transcurran los 9 milisegundos, no desaparece la señal de la salida. ¿Sí? Esa es la interpretación. Se usa mucho en los analógicos, sobre todo, se utilizaba mucho lo que eran los amplificadores operacionales. Sabemos que los amplificadores operacionales pues están basados en una ganancia. Consideramos normalmente que la tensión de entrada es igual a 0, que la resistencia de entrada es 0, que la resistencia de entrada es infinita, que la resistencia de salida es 0, que la corriente de entrada normalmente es 0 y que la ganancia debería tender a infinito. Y sabemos que deben tener una polarización positiva y una negativa, y que la característica de operación, pues en función o la pendiente de la característica de operación que una es lineal, debería ser proporcional a la ganancia del amplificador. Usamos las diferentes formas de amplificadores operacionales. El inversor, que indica que el voltaje de salida va a estar invertido respecto al voltaje de entrada y va a ser una relación entre la corriente entre resistencia de entrada y la resistencia de salida y la resistencia de entrada. El no inversor, pues simplemente que voy a mantener la señal de salida en función de la señal de entrada en la misma proporcionalidad. Un seguidor de voltaje, simplemente que yo inyecto un voltaje y a la salida debería tener el mismo voltaje proporcional al voltaje de entrada. Un sumador, si yo tengo 2 señales, pues voy a tener la salida, la suma de esas 2 señales. Y en función de la resistencia de salida y de la resistencia de entrada. Un sustractor, que tengo 2 señales de entrada, pues a la salida voy a tener una proporcionalidad, pero a la diferencia entre las 2 señales de entrada y de las resistencias de entrada, de salida y de entrada. El integrador, sabemos que si inyectamos una señal E1, a la salida voy a tener una señal integrada. Y el diferenciador, pues que voy a tener una señal diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre todo? Es que el capacitor, la ubicación, el punto de ubicación del capacitor. Y basándose en esto mismo, se tiene el desfasador, que si tengo una señal de entrada con un ángulo X, voy a tener, al colocar aquí una impedancia en serie con un capacitor en la salida, voy a tener un valor de la señal, pero desfasado a un determinado ángulo. Tenemos el detector de cruce por cero. Esto es uno de los elementos que más se utiliza porque normalmente en los sistemas analógicos necesitamos convertir las señales analógicas senoidales en señales discretas, en señales de unos y ceros. Un detector de amplitud que me permite a mí obtener
una relación entre la diferencia de dos señales de entrada y salida. Dos señales de entrada y cómo opera este detector de amplitud. Yo voy a tener una señal patrón, este SUR, comparándolo con una señal de entrada. Y a la salida voy a tener, a partir de valor SR, de esa tensión de referencia, a partir de esa señal, de ese valor es que yo voy a tener un determinado valor de salida. Y el comparador de amplitud es simplemente también voy a tener una señal referencia y a partir de ese valor de la señal de referencia, antes de ese valor o valores por debajo de ese valor, voy a tener un bajo y por arriba de ese valor voy a tener un alto. Estos son dos elementos que muy importantes que se van a tener a la hora de diseñar los relés analógicos. Aquí, recuerdan que teníamos RX en el caso anterior. Ahora vamos a tener el plano RX, pero ahora modificado. Ese plano RX modificado quiere decir que vamos a representar en el mismo plano XR, vamos a representar en este caso voltaje. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el plano XR donde tenemos B y teníamos la impedancia Z que era R más JX. Si a esa Z la multiplico por I, ¿qué voy a obtener? Voltaje. ¿Sí? Entonces, si a la Z que está acá la multiplico por I, en ambos casos voy a tener RI desfasado 90 grados con JI. Lo que hago es rotar el plano y voy a tener que en el mismo plano R y X puedo representar voltaje y puedo representar impedancia. Entonces tendría en un plano X sería Z y R y en el plano X y RI tendría voltaje con el ángulo propio de voltaje. Entonces, en el caso de los relés electrónicos y digitales, tendríamos que tener las impedancias representadas en el plano RI, XY. Y a eso se le denomina plano RI desfasado. ¿Cómo operan los relés analógicos, los relés electrónicos analógicos? Están basados en dos principios de operación. Uno en el de comparación de amplitud y otro comparación de fases. En comparación de amplitud es el más sencillo. Este método lo que hace es comparar dos voltajes y en función de la comparación de ese voltaje, pues determinar si ha ocurrido o no una falla. Vamos con el mismo ejemplo del sistema que demostramos cuando hablamos del relé de impedancia. Queremos proteger la línea BC. ¿Cómo definimos la línea BC en el plano XR? Sería aquí tendría dibujada la impedancia BC, la impedancia CD y la impedancia BA. Entonces, si yo tengo un relé de impedancia como este, ¿cuándo va a operar el relé? Cuando la impedancia caiga dentro de esta zona de operación. ¿Qué voy a estar midiendo yo aquí? Voy a estar midiendo el voltaje del sistema. Ese voltaje del sistema, cuando ocurre una falla, el voltaje tiende a disminuir, tendería a ser cero. Dependiendo del punto de ocurrencia de la falla, ese voltaje va a disminuir. Entonces, si yo los tengo dibujados esta característica del relé en el plano X y RI, en vez de tener una impedancia aquí, tendría un voltaje. ¿Sí? ¿Qué voltaje es este?
con el que yo caracterizo el relé o con el que yo defino la característica del relé, el voltaje nominal del sistema. Este sería B1. Y le coloco eso como un valor fijo de ajuste. Pero yo voy a estar midiendo normalmente el voltaje en el sistema. Cuando el voltaje está fuera, con respecto está fuera de su zona cuando tengo un voltaje, cuando el sistema está en condiciones normales, pudiera estar midiendo un voltaje mayor al voltaje de ajuste. El relé no debería operar. Cuando ocurre una falla, este voltaje va a disminuir y pudiera caer dentro de la zona de operación. Entonces, cuando el voltaje disminuye por debajo del valor de ajuste, el relé va a operar. ¿Me explico? ¿Cómo defino yo ese valor B1? Entonces, yo supongamos que es un relé sobre corriente. Tengo el transformador de corriente, ¿sí? De allí saco la corriente. Aquí le voy a colocar, que eso está internamente en el relé, un transformador auxiliar de corriente. Por ejemplo, este transformador me reduce la corriente de 10 a 5. Entonces aquí le coloco un transformador de corriente auxiliar que me va a reducir de 5 a 1 ampere. ¿Por qué esto? Primero, porque normalmente los dispositivos electrónicos trabajan con niveles de corriente mucho más pequeños que los que pudieran trabajar los relés electromecánicos. Entonces, es necesario reducir aún más los valores de corriente. Luego, a la salida de ese transformador auxiliar de corriente le voy a colocar una resistencia. Entonces, la corriente que circula por esa resistencia me va a producir aquí un voltaje. Y ese voltaje lo paso por un desfasador y voy a obtener aquí un voltaje proporcional a la corriente del sistema y desfasado a un cierto ángulo, que sería, ese ángulo pudiera ser el ángulo de la impedancia. ¿Sí? Ese ángulo, ese voltaje que obtengo de aquí, que sería un voltaje fijo, yo se lo coloco a un comparador de amplitud. Por aquí vimos cuando hablamos de comparador de amplitud. Ese va a ser mi voltaje de referencia. Y por el otro lado voy a estar inyectándole el voltaje que viene del transformador de potencial. Entonces, este voltaje B1 es un voltaje proporcional a la corriente del sistema y me va a dar un voltaje de referencia. Si es proporcional a la corriente del sistema, debería ser como un voltaje nominal. Y aquí voy a estar midiendo el voltaje que viene del transformador de potencial. Cuando este voltaje sea menor que el voltaje de referencia, el relé debería operar. Entonces, ¿qué pasa? Le enviaría una señal al interruptor para que el interruptor abra. ¿Me explico? Sí, profe. El otro método, ese sería el método de comparación de amplitud. Aquí en este caso, el voltaje X sería un voltaje proporcional a la corriente y sería que a veces en función de la resistencia que le estoy colocando acá, sería I por R. Eso me daría un voltaje BX K1 por I. Constante, porque esa constante va a ser función de esa resistencia. Ese voltaje lo paso a través de un pasador
Y ese desfasador pues va a tener internamente un ángulo θ. Y esta relación de esa constante, este voltaje Vx multiplicada por la amplitud del desfasador me debería ser proporcional a la impedancia, al módulo de la impedancia de la línea. ¿Sí? Aquí lo que es importante es que el módulo sea proporcional, el módulo de la impedancia que estoy sacando acá, sea proporcional a la magnitud de la impedancia de la línea. No me importa tanto el ángulo. El otro método que se utiliza para determinar la operación de los relés electrónicos es el método de comparación de fase. El proceso es similar al anterior, solo que ahora esta impedancia que yo voy a obtener aquí tiene que ser réplica de la impedancia real del sistema. Entonces tiene que ser réplica tanto en módulo como en ángulo. Entonces tengo que ajustar este desfasador, lo tengo que ajustar con el ángulo propio de la impedancia. Entonces, en ese caso, yo voy a comparar, en vez de magnitudes, voy a comparar ángulos de desfasaje entre el voltaje que estoy inyectando, que va a ser proporcional a la impedancia de la línea, y el voltaje que estoy midiendo. Tengo el mismo sistema, tengo un relé, en este caso un relé MO, que lo voy a calibrar con la impedancia de la línea que voy a proteger, que sería la línea BC. ¿Sí? En el plano XR, este sería el plano de la impedancia. En el plano XY y RI, esta impedancia la tengo que proporcionar o la tengo que ajustar a que sea ahora va a ser un voltaje proporcional a esa impedancia. ¿Sí? Entonces mi voltaje de ajuste sería el voltaje B1, que lo obtengo de aquí. Y voy a estar midiendo voltaje del sistema. Entonces, este voltaje B1 con respecto al voltaje B va a tener un ángulo de coincidencia y va a tener un ángulo de desfasaje. Entonces yo ahora al comparador, las señales que le voy a comparar, no voy a comparar magnitudes, sino voy a comparar ángulos. Pero dependiendo del tipo de relé, es el ángulo, las señales que le voy a inyectar al comparador van a ser diferentes. En el caso de un relé MO, las señales que voy a comparar van a ser la señal S1, que va a ser la diferencia entre el voltaje B1 de ajuste y el voltaje B, y el voltaje B1. ¿Sí? ¿Cómo funciona el método de comparación de fase? Yo inyecto una señal S1 a un esquema como este y le inyecto una señal S2. ¿Cuándo va a haber disparo aquí? Cuando la señal S3 supere el valor del temporizador A y me dé una indicación de salida. Entonces yo tengo la señal S1, primero las señales las tengo que haber convertido pasando por un detector de cruce por cero. Las señales senoidales las tengo que convertir en señales cuadradas. Tengo la señal S1, tengo la señal S2 y voy a comparar ángulo de desfasaje y ángulo de coincidencia. Entonces tengo, cuando las dos señales, S1, si tengo una compuerta aquí, S1 y cuando S1 y S1 estén en alto, aquí voy a tener un alto. Y aquí voy a tener, ¿qué voy a tener aquí?
Si S1 y S2 son un alto, ¿qué voy a tener aquí? Un alto, ¿sí? Y aquí voy a tener dos bajos. Un alto y un bajo, aquí voy a tener un alto. Este siempre va a ser un alto porque esta es la corriente del sistema. Entonces, independientemente de que haya falla o no, la corriente siempre va a existir. Entonces, aquí voy a tener un alto. Cuando ese alto supere, o la duración de ese alto supere este tiempo A, aquí va a haber un disparo. ¿Sí? Entonces voy a tener, ¿quién me va a definir ese tiempo A? Este ángulo de coincidencia. Phi es el ángulo de desfasaje y delta es el ángulo de coincidencia. Entonces, cuando este ángulo de coincidencia supere el valor establecido para A, el relé va a disparar. Entonces, este esquema es similar a este. Es el mismo esquema. Entonces, ¿qué estoy comparando aquí? Cuando las dos señales sean un alto, S1 y S2 sean un alto, y ese alto supere cuando sean los dos un alto, aquí va a haber un alto. Cuando este sea un alto y este un bajo, aquí va a haber un bajo. Pero cuando estas dos sean un bajo, también va a haber un alto. ¿Sí? Entonces, si ese alto de la señal de salida supera, esta sería S4. Cuando ese alto de la señal de salida supere el valor de A, el relé debería dispararse. ¿Sí? Lo que pasa es que esta lámina se me fue para acá. Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo funcionaría? Primero, la señal de entrada la tengo que pasar por un detector de cruce por cero para tener una señal cuadrada. Y esa señal cuadrada la voy a pasar por un generador de niveles lógicos para obtener ceros y unos. ¿Sí? Después de que pase por ahí, entonces ya sería, ¿y cuál sería esta señal? Esta señal que viene de acá. Entonces, dependiendo del tipo de relé, las señales que yo voy a comparar, esta S1 y S2, van a variar. Por ejemplo, en el caso de un relé de impedancia, la señal S1 va a ser el voltaje B1, este que estoy sacando de acá, menos el voltaje del sistema. Y la señal S2 va a ser este mismo B1 más el voltaje del sistema. Entonces voy a comparar esas dos señales. Cuando delta, que es el ángulo de coincidencia, sea mayor de 90 grados, el relé debería operar. En este caso, observamos que ocurre una falla en el límite de la zona de operación del relé. En este caso, delta y sigma y delta phi y delta son iguales. Son iguales a 90 grados. En ese caso, pudiera existir de que opere o no opere el relé. El siguiente caso es cuando ocurre una falla interna. Aquí tenemos la señal S1 sería B1 menos B y la señal S2 sería B1 más B. Cuando este ángulo, ¿cuándo va a operar el relé? Aquí debería operar el relé. Entonces aquí observamos que delta es mayor
que 90 grados. Y phi sería menor que 90 grados. Entonces, cuando delta o el ángulo de coincidencia sea mayor que 90 grados, el relé opera. Cuando psi sea menor que 90 grados, el relé no opera. El relé opera. Entonces, aquí normalmente lo que yo mido es el ángulo de coincidencia. ¿Por qué 90 grados? Por aquí, cuando hablamos de los tiempos, del temporizador, normalmente esto se ajusta a que sea un cuarto de ciclo. Y un cuarto de ciclo más o menos son 90 grados o 4.16 milisegundos. Entonces, normalmente, este tiempo de ajuste es para un cuarto de ciclo, que corresponde más o menos a los 90 grados. Entonces, cuando el ángulo de coincidencia supera los 90 grados, el relé debería operar. En el caso de que ocurra una falla fuera de la zona de operación, ¿qué pasa acá? S1, que es B1 menos B, lo tendríamos acá. Y S1 y S2, que es B1 más B, que sería esta, observamos que delta va a ser menor que 90 grados. Entonces, en ese caso, el relé no debería operar. Aquí hay incertidumbre de operación. Aquí el relé debe operar y aquí el relé no opera. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar midiendo yo? Las señales que le voy a estar inyectando al relé son esas dos. Y esas dos las voy a definir en función de del tipo del relé. En el caso de un relé MO, la señal de ajuste es B1. Entonces, la señal S1 que le voy a inyectar al relé va a seguir siendo B1 menos B. Pero la señal en S2 en este caso va a ser B. En el caso anterior era B1 más B. ¿Sí? Entonces siempre dependiendo del tipo de relé, tengo que definir quién va a ser mi S1 que voy a inyectar acá y quién va a ser S2 que voy a inyectar acá para aplicar este método de comparación de fase. ¿Y qué voy a comparar? El ángulo de coincidencia de las dos señales o el ángulo de desfasaje. ¿Me explico?